les damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, a nombre igual del jefe de la división, licenciado Fausto Ledesma Rocher. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra Olivia Veiga Ortega, quien nos dará una conferencia titulada Reflexiones sobre la praxis civil actual a 4 años de la reforma en derechos humanos. Antes de cederle la palabra a la maestra, me gustaría compartir su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho, ambas cursadas en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, y actualmente está inscrita en el programa de doctorado de la Barra Nacional de Abogados. Ha cursado diversos cursos y diplomados en materia de feminismo, género y derechos humanos en el programa de estudios de género, el PUEG, que forma parte de nuestra universidad, también en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todas estas instituciones forman parte o pertenecen a la UNAM. También fue técnica habilitada del programa PROMUSAC, que es un programa social de la mujer perteneciente al sector agrario por 3 años y que maneja ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Jueza del Registro Civil en la ciudad de Puebla durante el año 2014, abogada postulante en materia civil y familiar de forma intermitente desde el año 2000 y actualmente directora del despacho Alianza Innovación de Estrategias Legales aquí en el Distrito Federal a partir del 2015. También tiene amplia experiencia como profesora de categoría A de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha impartido diferentes asignaturas, tanto en la Facultad de Derecho, en el sistema abierto escolarizado y en el programa de posgrado. Así también ha impartido cátedra en la Escuela de Trabajo Social. Ella es activista feminista, quien ha colaborado y es socia fundadora de 2 colectivos que se han conformado dentro de su gremio. Ha impartido talleres y cursos sobre teoría de género y ha participado como ponente en seminarios sobre crítica feminista. Cuenta con 4 publicaciones sobre derechos humanos. También es pionera y una de las coordinadoras del seminario Teoría Feminista del Derecho, aportes para la investigación interdisciplinaria y la formación para la práctica profesional en Derecho con perspectiva de género, que se estará impartiendo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM durante el semestre 2016-1 y 2016-2. O sea que ahorita es cuando se está impartiendo este seminario. Bueno, pues como ustedes podrán observar, contamos con una maestra con una larga experiencia tanto en la academia, en la práctica y una activista feminista. Entonces, muy bienvenida y le cedo la palabra. Buenos días a todas, a todos que me acompañan el día de hoy cuando aún las condiciones climáticas no son muy favorecedoras, ¿verdad? Agradezco muchísimo esta oportunidad aquí en mi casa de estudios, en donde me he formado, principalmente a la directora, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, al jefe de la división de Universidad Abierta, el licenciado Ledesma Rocher, y muchísimas gracias a la maestra Marisa Maravilla, que ha dado esta presentación de su servidora. Bueno, el tema que yo escogí para el día de hoy, como ustedes pueden ver, es la praxis civil a 4 años de la reforma de derechos humanos. Considero que este tema es muy relevante porque estamos en una construcción de una nueva práctica en cuanto al derecho civil. Como ustedes ven, el diseño que escogí para el cartel de la publicidad nos incita a pensar en un camino nuevo, en donde estamos participando tanto abogados postulantes, abogadas postulantes, pasantes, juzgadores, operadores jurídicos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación como institución rectora en la protección de derechos humanos. Es un camino en el cual todas las personas que acabo de señalar estamos manipulando y haciéndonos expertos en la utilización de las herramientas teóricas metodológicas que nos van a permitir al día de hoy transformar con eficacia
la esfera jurídica de las personas que allá afuera nos contratan, ¿sí?, como abogados postulantes. Si bien es cierto que esta reforma que se da en el año 2011 viene a ser un nuevo paradigma en la procuración y administración de justicia en nuestro país, también es cierto que no es una teoría aislada, sino que en ella se conforman varios de los discursos jurídicos contemporáneos que al día de hoy nos dan una explicación de lo que es el fenómeno jurídico. Es decir, superamos la visión del positivismo, del naturalismo, que de manera general nos dan una visión reduccionista del discurso de los derechos humanos. Por ello, para mí es tan importante el día de hoy que nos tomemos un momento, que va a ser la primera parte, para reflexionar en este contexto filosófico de cómo se va conformando el discurso de los derechos humanos. Ahora bien, la ley de amparo también nos señala que, como sabemos, se estrena en abril del 2013, que estas cuestiones del acto de autoridad que se configura en el amparo se puede incidir en la práctica del derecho civil. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo nosotros identificamos el camino para lograr esa protección de derechos desde nuestra práctica en el ámbito civil. Asimismo, vamos a empezar el desarrollo de esta conferencia número 1, como les he comentado, haciendo un vislumbre teórico-filosófico del desarrollo de los derechos, el lenguaje de los derechos. En un segundo punto, vamos a estar nosotros analizando la cuestión de las diferentes perspectivas epistemológicas que van a incidir en los marcos constitucionales federales de nuestro país en relación a este conflicto que se ha dado doctrinalmente entre lo que fueron las garantías individuales y lo que pretende el legislativo concentrar en lo que ahora ha llamado derechos humanos. En una tercera parte veremos el análisis de lo que fue la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, con el fin de identificar esas herramientas y esos instrumentos metodológicos a través de los cuales, si bien se estrenan en el ámbito del derecho penal, han permeado de manera transversal a los demás ámbitos de la práctica del derecho, como es el caso que nos ocupa el día de hoy, que es el ámbito del derecho civil. Por último, vamos a analizar cómo ya en la praxis civil nosotros, los abogados y abogadas postulantes, así como las personas juzgadoras, los operadores jurídicos y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos manipulando estas herramientas. Vamos a analizarlo desde el punto de vista como constructores de la defensa legal, si vamos a identificar los momentos procesales en donde nosotros tenemos que argumentar y justificar desde esta herramienta teórica del discurso de derechos humanos para poder nosotros llegar en un momento determinado a un recurso de revisión que se pueda presentar en contra del amparo directo, que se dicte en un momento dado que nosotros tengamos que recurrir en un juicio de origen. Para terminar, si es que nos da unos 2-3 minutos, analizaremos la propuesta que se ha hecho desde la academia, ¿sí? Porque es muy importante que no perdamos de vista que el discurso de los derechos humanos, que tiene un origen filosófico, obvio, se ubica dentro de la filosofía del derecho. Por tanto, el momento histórico que nosotros estamos viviendo es crucial. La academia siempre se ha preocupado por vincular la práctica con el discurso teórico. Les comento, hoy estamos viviendo ese momento. Hoy los abogados que se han dedicado simplemente a concentrarse a la utilización de códigos, de marcos legales, sin entrar al estudio profundo, a una formación avanzada de lo que es la filosofía del derecho, el día de hoy déjenme decirles que se están quedando rezagados. Rezagados porque ahora en ese bloque de constitucionalidad que vamos a analizar nos daremos cuenta que el abogado y la abogada postulante, si no
es experto y diestro en el manejo del marco jurídico internacional, lo más probable es que no pueda realizar y elaborar una buena defensa legal en materia de derechos humanos. Bueno, con esto empezamos. Y el primer tema es precisamente la evolución filosófica de los derechos humanos. Un gran problema que nosotros tenemos en el derecho continental, que es el derecho que se impone en América Latina, es precisamente que utilizamos solamente un vocablo para darle muchas acepciones. Es el caso de la voz derecho. Derecho tiene, como ustedes ven, dos acepciones que aquí estoy señalando: el derecho objetivo y derecho subjetivo. Esta es una clasificación básica que manejaba nuestro querido maestro hace muchísimos años, ¿verdad? Una institución, no nada más como filósofo, sino como abogado, el doctor García Maínez. Él manejaba esta clasificación básica y él señalaba que el derecho objetivo se identificaba con la ley o un sistema jurídico desde una perspectiva positivista. Y lo que se entendía como derecho subjetivo era el conjunto de facultades, pretensiones, poder que tiene una persona para exigir el resguardo o el cumplimiento de alguna acción que considera a la que tiene derecho. El derecho anglosajón, como sabemos, no tiene este problema, porque efectivamente ellos, dentro de su andamiaje teórico, sí cuentan con dos categorías analíticas, que son precisamente el law y el right, precisamente para hacer esta diferencia de derecho sustantivo, derecho objetivo y derecho subjetivo. La visión positivista, los grandes juristas que se han inclinado por buscar históricamente una justificación en relación al origen de los derechos en el marco positivista, llegan al momento del derecho romano. El derecho romano nos habla de tres categorías fundantes en cuanto a los derechos, y es el jus, el dominium y las potestas. El jus, ellos sí tenían perfectamente identificado qué se refería al contenido de la ley. El dominium y las potestas se ubican sobre todo en estas facultades que tenía el pater familias en cuanto a las relaciones jurídicas que se desarrollaban dentro del seno de la familia, es decir, el hombre, el varón, que era el pater familias, tenía esas potestas sobre los hijos y sobre la esposa, es decir, esas relaciones jurídicas de poder que se construían dentro del matrimonio y que al día de hoy se construyen, el derecho romano las identificaba con esta categoría. De ahí nos vamos a saltar y vamos a pasar a la etapa de la filosofía escolástica. Estamos hablando Edad Media, siglos a partir del 10 al siglo 12-13, donde empieza la Edad Alta. Aquí que vamos a ubicar, si bien erróneamente en el ámbito de la filosofía se cree que esta etapa fue de oscurantismo porque no hubo mucha producción filosófica, al menos en el rubro del derecho nosotros no podemos decir eso. ¿Qué sucede en la Edad Media? Bueno, va a haber juristas muy importantes, obvio, juristas teólogos, que a partir de hacer los entes inmateriales, como es el concepto de Dios, el objeto de estudio de su filosofía y de sus discursos especulativos, van a conformar todo un discurso a través del cual nos van a decir que precisamente se desarrollan estas situaciones de poder, de relaciones, de facultades, pero aquí va a haber una combinación. Ellos van a unir y van a confundir en el desarrollo de los derechos de propiedad lo que los romanos tenían bien diferenciado, lo que era el jus y lo que era la potesta, ¿sí? Ellos van a hacer una mezcolanza para quedar el contenido del jus como un derecho subjetivo, es decir, como un derecho del cual todas las personas ejercen
para solicitar el ejercicio de alguna acción a favor de ellos. Más adelante nos vamos al siglo XIV y XVI. En este periodo es muy importante porque se va a desarrollar una línea teórica que conocemos nosotros como el humanismo, fundante para los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede en este periodo histórico? Bueno, después, como les acabo de decir, se ubicaba dentro de los primeros años de la filosofía escolástica, el objeto de estudio y todas las reflexiones filosóficas se hacían a partir de Dios como un ente inmanente. Lo que va a hacer el humanismo es que van a retomar, van a voltear la vista a los antiguos griegos, a todas las aportaciones que hace el origen de la filosofía. Como nosotros sabemos, el origen de la filosofía se reconoce precisamente con Platón en las enseñanzas de Sócrates, lo que es el inicio de la escritura. Van a voltear y van a empezar a escudriñar nuevamente qué era lo que decían los griegos, qué era lo que decía Aristóteles en esta sistemática política que él hace de todos los presocráticos, todos los filósofos antes de Sócrates, para entonces hacer toda una doctrina sistemática en relación a los derechos del hombre. El centro del estudio se va a situar en el hombre. Aquí es muy importante que entendamos cuál es el contenido en el discurso filosófico cuando nosotros nos referimos al hombre, porque definitivamente estamos hablando del hombre, estamos hablando de la persona de sexo masculino, que se convierte en el centro de estudios de él mismo, como ente productor del conocimiento, como ente que tiene el dominio de la producción y el avance de la humanidad. Por eso este término de humano, lo humano viene precisamente de un vocablo que nos atañe a cuestiones y características del hombre como un líder y productor del conocimiento. Estamos hablando de la Edad Media, por eso los derechos humanos se conforma esta categoría desde un sistema androcéntrico, que significa que cuando en el avance de la construcción de los discursos y contenidos de las diferentes sistematizaciones de derechos que nosotros vamos a ver en un momento, va a haber una exclusión porque se va a concentrar efectivamente en la mitad de la población del globo terráqueo. Pareciera esto una explicación y una fundamentación muy fuerte, pero cuando nosotros analizamos el diccionario jurídico y el diccionario de la lengua española y leemos y buscamos qué significa hombre, nos va a decir que efectivamente se refiere a una persona con características que tiene un sexo masculino, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando nos dicen que en el lenguaje de la filosofía, que en el lenguaje de la historia, que en el lenguaje de las ciencias, las mujeres estamos insertas cuando nos hablan del discurso del hombre, del desarrollo del hombre, se ha demostrado doctrinalmente que eso no es cierto. Y con los derechos humanos pasó lo mismo. La frase, el constructo, la analogía categórica de derechos humanos excluye desde su origen, desde los derechos naturales, desde los derechos positivados a las mujeres, tanto en la práctica como en el mismo discurso teórico. Por eso es necesario que para 1993 en las plataformas del derecho internacional se lograra acuñar la categoría analítica de derechos humanos de las mujeres para poder darle contenido y completud al discurso de derechos humanos. Regresando a esta cuestión del humanismo, hay otras líneas científicas que se van a empezar a desarrollar en esta Edad Media
que es precisamente el renacimiento. Como ya les había comentado, esta línea de producción de conocimiento se va a referir a esa búsqueda que va a hacer el hombre en los griegos, en todos esos discursos filosóficos que tienen un razonamiento lógico para dar una respuesta y una explicación a su realidad. Más adelante vamos a ver en el siglo XVII y en el siglo XVIII que viene la Ilustración. Esta etapa es muy importante dentro de la producción del conocimiento porque nos va a dar todas las bases teóricas para la construcción de lo que va a venir a ser el Estado moderno. Recuerden que durante la Edad Media el Estado que teníamos era precisamente el Estado feudal y cuando inicia esta línea del discurso humanista, vamos a empezar con los estados monárquicos, los estados absolutistas. En cuanto al tema que estamos tocando de derechos humanos, es muy importante ubicar que dentro del ámbito jurídico se va a desarrollar, dentro de lo que es el humanismo, un discurso que se va a llamar derechos naturales, es decir, se va a fundamentar que la máxima de protección son aquellas facultades, aquellos derechos, aquellas concesiones que tiene el ser humano por ser simplemente ser humano, ¿sí? Que ahora es lo que al día de hoy nos están repitiendo. Nosotros vamos a una conferencia de derechos humanos y nos siguen diciendo que al día de hoy es como si hubiéramos regresado, hubiéramos abierto una puerta en el tiempo y hubiéramos regresado al naturalismo. Ajá, que si bien tiene un tinte de racionalista, ahorita lo vamos a definir por qué hablamos de un naturalismo racionalista, es erróneo, escúchenme por favor, es erróneo científicamente, dogmáticamente decir que el discurso de los derechos humanos que al día de hoy nosotros manejamos allá afuera en la praxis, en todas las ramas del derecho y aún el discurso que se está construyendo al día de hoy en la academia es un discurso ius naturalista. Eso es erróneo. Eso es reducir el trabajo de tantas líneas epistémicas que en el siglo XX se han desarrollado y es una manera muy tajante, simple y ruda de reducir todo un trabajo teórico como ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo viene el auge del derecho natural? Bueno, el auge del derecho natural viene con la Revolución Francesa y el primer instrumento ético, político, moral que va a instituir como catálogo de derechos naturales es precisamente el Acta de Derechos del Ciudadano y del Hombre, que como ustedes saben es de 1789, que va a venir a consolidar un momento histórico revolucionario en donde si bien pasamos de una manera formal de un Estado monárquico a la conformación de un Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? El Estado moderno que va a dar pauta al inicio de la construcción de los estados constitucionalistas es aquel que va a señalar que las naciones, los estados deben de contar con un documento magno, con una carta suprema, en donde deben de quedar especificados esos derechos naturales. ¿Cuál va a ser la característica de estos derechos naturales, de estos derechos que quedan establecidos en este documento primigenio y que la cultura y la doctrina de los derechos humanos lo reconoce como tal? Pues precisamente que son postulados políticos, son postulados éticos, son postulados filosóficos, que hablan que cuando en este momento histórico las personas en el estado absolutista pasan a ser ciudadanos, tienen esa calidad a través del contrato social que se va a firmar, ¿verdad?, de manera ficticia en la conformación del Estado moderno, es cuando el Estado les reconoce este tipo de derechos naturales. Tengan mucho cuidado en este dato porque he escuchado en
diversos foros, y creo que ustedes no me van a dejar mentir, que este momento histórico que se vive con la Revolución Francesa se conoce como el inicio de la generación de los primeros derechos, la generación de los derechos de libertad, la generación de los derechos de igualdad, de propiedad y de seguridad jurídica, e inmediatamente los ubican dentro de un ius positivismo, y no se deben de confundir. Realmente este es el inicio y la consagración histórica de los derechos naturales como inmanentes al ciudadano. Y aquí se hace una diferenciación y una discriminación, porque los únicos que van a tener el goce de estos derechos van a ser hombres que cuentan con una propiedad. Las mujeres quedan excluidas, sí, por más de 100 años de todos estos derechos que se consagran en este documento, y solamente a través de luchas y reivindicaciones sociales es como las mujeres al tiempo van a ir logrando, en primer lugar, un estatus de ciudadanas, y después el goce de todos estos derechos que, como les comento, doctrinalmente se conocen como de primera generación. Ahora bien, dentro de este discurso racionalista, ius naturalista, quiero nada más retomar unas aportaciones importantísimas. Sé que ustedes van a ver aquí nombres de teóricos filosóficos jurídicos que ya los han escuchado, pero en ocasiones es importante ubicarlos, ¿sí? Porque si los perdemos en este ámbito histórico, no podemos rescatar efectivamente su aportación. Hugo Brocio es fundamental. Este hombre filósofo es fundamental en el discurso de los derechos humanos, porque efectivamente él va a empezar a desarrollar esta cuestión del derecho subjetivo, ¿sí? Y él va a decir que va a haber una clasificación. Va a señalar aquí, y se los pongo de una manera muy simple, el derecho subjetivo como una cualidad moral de la persona en virtud de la cual puede hacer o tener algo lícitamente. Si se dan cuenta, como que él retoma esta idea que habíamos nosotros visto muy bien especificada en el derecho romano, ¿sí? Lo que viene siendo las potestas. Él después señala que también por derecho entendemos justicia, y por derecho también entendemos lo que es ley. Thomas Hobbes, que ustedes saben su obra clásica, El Leviatán, él nos va a hablar precisamente en este periodo que es siglo XVI de lo que es el contrato social. Es el primero que va a dar los postulados filosóficos de la construcción de esta figura del contrato social, a través del cual vamos a pasar del estado absolutista al estado moderno, ¿sí? Y en donde los derechos naturales son reconocidos a las personas, ya no como súbditos, sino ahora como ciudadanos, que son inherentes, tienen ya un conjunto de derechos que como personas, hombres, les pertenecen. John Locke, otro empirista, filósofo, muy relevante para el discurso jurídico, toda vez que él va a hacer esta diferencia de derechos naturales y derechos innatos, él ya va a señalar una clasificación y nos va a decir que la vida, la libertad y la propiedad, ¿sí?, son derechos innatos. Quiero por favor que no pierdan de vista lo que él dice. Aquí en primer lugar, John Locke habla de la vida. El primer derecho humano que antes los marcos jurídicos se preocupaban por resguardar era la vida. Después nos vamos a dar cuenta que los marcos positivistas no va a ser la vida, va a ser la propiedad. Y ahora, en el discurso actual de los derechos humanos, no va a ser la propiedad y no va a ser la vida, va a ser la libertad. Y lo vamos a ver en un análisis rápido que vamos a hacer de algunas cuestiones de ponderación que se han hecho en nuestro país de asuntos relevantes en relación a esta supremacía o a este trato especial que se le está dando al día de hoy a la libertad como principio y como derecho, ¿sí? Que son dos contenidos diferentes y que también vamos a ver rápidamente. Ahora bien, esta crítica de los derechos naturales, esta crítica que se le hace a este documento rector de derechos, que es el Acta de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que ya habíamos precisado, no solamente las mujeres lo van a criticar,
También lo van a criticar grandes teóricos y filósofos, de ese tiempo, como tenemos a Carlos Marx, a Savigny, que pues, como ustedes saben es el padre de la escuela jurídica histórica, y a Bentham. Bentham es importantísimo porque también él va a dar fundamentos filosóficos importantes para la escuela jurisprudencial. Estas dos escuelas nosotros sabemos que es el antecedente teórico que va a retomar Kelsen desde el Círculo de Viena para poder elevar a un nivel de ciencia social el derecho. Es cuando se estrena nuestra profesión como ciencia jurídica, que es lo que aquí señalo. El positivismo es cuando entra en su esplendor. Estamos hablando siglo XIX, mitad antes del siglo XX, que es cuando viene la crisis del positivismo como sistema jurídico. Vamos a retomar cómo el positivismo toma el discurso de los derechos naturales. ¿Qué va a decir el positivismo de una manera muy simple? Va a decir, bueno, teníamos los derechos naturales, que era el postulado del naturalismo racionalista, pero esos derechos naturales están fuera de la ley. Para que yo te lo pueda garantizar y yo te lo pueda proteger como yo Estado, en esta concepción del Estado moderno, como yo rector de garantías, pues ¿qué tengo que hacer? Los tengo que establecer en un catálogo, los tengo que introducir a mi Constitución como documento primigenio de derechos. Así que empezamos con los grandes catálogos de derechos, ¿sí? Empezamos con las grandes constituciones, con los grandes marcos jurídicos que van a esforzarse por empezar a desarrollar un listado de derechos. Y es ahí donde empezamos con estas cuestiones de derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, y alguien decía derechos de reversa, ¿no? Que esos no, todavía no tenemos, o parece ser que algunos sí los han identificado. Bueno, la crisis del sistema jurídico positivista llega con la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que todos los estados de Europa estaban regidos por un sistema, si no era anglosajón, era este derecho continental, que era el sistema positivista. Y el ejemplo claro era Alemania. Y Alemania hizo todas sus atrocidades, todos los delitos de lesa humanidad dentro de su marco legal positivista. A tal punto que cuando se levantan los tribunales de Nuremberg, no los pueden juzgar, ¿sí? Porque ellos justifican que todas sus acciones, todo lo que ellos realizaron dentro de su jurisdicción territorial, tenían un marco legal que lo sustentaba. Entra en crisis el sistema jurídico positivista, y ¿qué va a suceder? Va a ser el boom, va a ser la explosión en la construcción de otras líneas epistémicas que se esfuerzan en este momento de crisis internacional de venir a dar una solución, de venir a dar una respuesta a esta cuestión del fenómeno jurídico. ¿Qué es lo que va a suceder? Así vemos que entramos en una fase a partir del año de 1945, lo que se conoce en los marcos de los estados, pasamos del Estado moderno al Estado constitucional. Se estrenan los tribunales constitucionales en donde efectivamente ellos van a decir, tienes tu marco legal, tienes efectivamente validez, vigencia, eficacia en tus normas, pero tus normas son, ¿qué? Anticonstitucionales, porque violan derechos humanos. Ese es el principio rector de los estados constitucionalistas democráticos, que ese cuidado por los derechos humanos tiene que ser de un énfasis especial por parte de los estados. Eso se empieza a desarrollar en el siglo XX y vamos a ver que el siglo XXI, que es lo que estamos viviendo, un fenómeno muy interesante que se conoce como el neoconstitucionalismo. Una palabra que parece que significa muchas cosas, una palabra, un constructo, una categoría que parece que tiene muchos contenidos, pero solamente tiene dos. ¿Qué entendemos o qué debemos entender nosotros doctrinalmente cuando escuchamos del neoconstitucionalismo? Pues que en cuanto a forma de Estado,
es un avance de los estados constitucionalistas. Es una producción, por otro lado, también teórica, donde confluyen varias líneas epistémicas al día de hoy. Es decir, que ya superamos el trialismo jurídico. Acuérdense que nuestro curso básico de introducción al derecho, y espero que ya eso ya se haya superado, nos enseñaban hace muchos años que el derecho tenía nada más 3 perspectivas, que era el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo, y ahí ya se terminaba el cuento, ¿verdad? Pues no es cierto. A partir de los años 60 viene una explosión en el siglo XX de esta producción teórica. Por eso vamos a encontrar un Hoppe, Hart, Ronald Dworkin, Joseph Raz, Robert Alexi, Luigi Ferrajoli, que van a venir a superar esta visión reduccionista, esta visión pobre que lamentablemente al día de hoy se está manejando, al decir que los derechos humanos hemos regresado a una visión de derechos naturales, hemos retomado ese contenido y ahora estamos realizando esa praxis en los ámbitos diferentes con un justnaturalismo al 100%. Eso doctrinalmente es una aberración. Terminando en este momento esta primera parte filosófica que consideré sumamente importante para que ustedes entiendan el debate constitucional que hemos tenido en 2 categorías fundantes: derechos humanos y garantías individuales, a través de este marco que nada más vamos a revisar nuestras constituciones federales. Como ustedes saben, siglo XIX, el nacimiento del Estado-Nación mexicano. Logramos nuestra independencia a principios del siglo XIX, tentativamente conformamos una monarquía, ¿verdad?, por 6 meses, e inmediatamente después, 1824, se toma la decisión de copiar el modelo del Estado federalista que estrenan e innovan nuestros vecinos del norte y lo conformamos aquí junto con un sistema de gobierno presidencial. En este marco teórico que es nuestra Constitución de 1824, vamos a contar precisamente con estos elementos que distinguen a las constituciones de los estados modernos. ¿Cuáles son? Que tenemos un catálogo de derechos, que tenemos principios básicos políticos fundamentales como es el principio de soberanía, el principio de división de poderes, y en relación a este catálogo de derechos humanos sucede un fenómeno muy interesante. Existe un libro, no sé, me imagino que ustedes lo conocen, que es el ABC de las Constituciones Mexicanas. Es una publicación que se saca anualmente y que la saca, bueno, ahora los que tienen los derechos del doctor Tena Ramírez, que habla precisamente de las constituciones mexicanas. Ese texto es una belleza. Es una belleza porque nos trae todos los marcos jurídicos de todas las constituciones y nosotros podemos ahí leer y ver literalmente la evolución del contenido de los articulados en cada constitución. Lo que es la Constitución de 1824, y no creo que aquí haya alguien que no lo sepa, no tenemos catálogo de derechos humanos como tal. ¿Por qué? Porque el resguardo de los derechos humanos no le correspondía a la federación, le correspondía a las entidades federativas. Por eso, si ustedes revisan las constituciones locales del siglo XIX, se van a dar cuenta que ellos tenían la gran y magnífica tarea de realizar este cuidado y esta protección de derechos. Por eso vemos que el inicio del del amparo como medio control de protección de derechos humanos lo encontramos en la Constitución local de Yucatán antes de que aparezca en la Constitución Federal en el Acta de Reformas de 1847, porque precisamente por esta libertad que tenían las entidades federativas para protección de derechos. Doctrinalmente se reconoce, y esto lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias ediciones que ha sacado al respecto, que se le otorga la paternidad del amparo, ¿sí?, a Crescenciano Rejón.
no a Mariano Otero, ojo, sino a Crescenciano Rejón, en precisamente la Constitución de Yucatán. ¿Qué va a hacer Otero? Dicen que de manera circunstancial, el día que estaban haciendo las votaciones para el acta de reformas de 1847, el que hace el voto particular para que se inserte ya el amparo como un modelo de recurso en protección de derechos, lo hace precisamente Mariano Otero, pero en ese discurso iba a participar también Crescenciano Rejón, pero en el transcurso, en su viaje, lo asaltaron, lo robaron y bueno, ella no pudo llegar a ese debate. Por tanto, sé que muchos de ustedes han escuchado que la paternidad doctrinal se le reconoce a Mariano Otero, lo que es el amparo, pero no es así. Es Crescenciano Rejón quien logra diseñar y poner en práctica este recurso de protección de derechos, dado este avance que ya tenían las entidades, esta práctica que ya tenían, porque todo el siglo XIX constitucionalmente se les fue delegado la facultad. ¿Sí? Por eso yo aquí señalo de una manera muy esquemática que en los orígenes del amparo como recurso para protección de derechos lo encontramos en la Constitución yucateca de 1841 y ya de manera en texto constitucional lo hace en el acta de reformas de 1847. Recuerden que antes de 1847 tuvimos dos periodos centralistas, ¿sí? Y antes de que nuevamente retomáramos un nuevo texto, porque el debate era, bueno, retomamos Constitución de 1824 o hacemos un nuevo texto. Al último, el Poder Constituyente concluye que van a hacer un nuevo texto, pero en vía de mientras que llegamos a 1857, es aquí, en esta acta de reformas, donde ya aparece este artículo, que es el 25, que habla de este recurso. En la Constitución de 1857 queda en el 100-101 y en la Constitución de 1917, como sabemos, en el 103 y 107. En relación a la reforma de derechos humanos, solamente quiero quedarme con lo siguiente para ya empezar de lleno a lo que es el análisis de la utilización de las herramientas teórico-metodológicas del discurso de derechos humanos en la práctica civil. Nos quedamos con estas dos cosas. ¿Qué son las garantías individuales y qué son los derechos humanos? Tomo este concepto nada más del diario de debates del Poder Constituyente, del Poder Constituido de 2010, en aras de precisamente la reforma de derechos humanos. Y ellos señalan que en esta confusión doctrinal, las garantías individuales se consideran como los límites de la actuación del poder público consagrado de manera precisa en un texto constitucional. Es decir, son desde una visión positivista, deben de estar consagrados, señalados de forma expresa en el texto constitucional, para que puedan ser garantías. Alguien ha dicho, no, es que las garantías individuales nada más se referían a lo que es el amparo. Y otras personas dicen, no, es que las garantías individuales eran los derechos humanos. Doctrinalmente, ¿qué eran las garantías individuales? Bueno, es que los legisladores de las constituciones, como vemos desde el acta de reformas 1857 y 1917, se esfuerzan dentro de la visión del liberalismo político de construir una categoría analítica que nos hable a la vez de precisamente lo que es el derecho, pero ojo, de un derecho sustantivo, combinado con un derecho subjetivo, pero que va a estar limitado en el momento de que debe de ser positiva. Es decir, que tiene que tener nombre y apellido en un texto constitucional para que sea reconocido y por tanto garantizado por el Estado. Los derechos fundamentales, ¿qué van a hacer? Desde la visión de Robert Alexy, que es el principal exponente de la línea argumentativa, nos va a señalar que los derechos fundamentales no son más aquellos derechos reconocidos en un texto constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala al día de hoy que cuando se refiere a derechos fundamentales, fíjense, tiene
hablamos de dos vertientes, derechos públicos subjetivos, y por el otro son elementos objetivos que informan y permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas relaciones que se originan entre los particulares. Traduciendo esto, significa que los derechos públicos subjetivos, antes de la reforma de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una edición de unos libritos azules que eran de los derechos de igualdad, derechos de primera generación. En esos señalaba la primera hoja que las garantías individuales, tan confuso el término, no era otra cosa que derechos públicos, derechos subjetivos públicos. Es decir, recuerden, en este andamiaje que hicimos de histórico-filosófico, los derechos subjetivos es la facultad, es el derecho de pedir protección de aquello que yo considero que puedo obtener. Y el derecho sustantivo es el derecho contenido de un marco jurídico, es algo que ya está expresado, es algo que tiene nombre y apellido. Porque es muy importante que ustedes tengan esta diferencia de derecho sustantivo y derecho subjetivo, porque al día de hoy estas dos categorías las seguimos utilizando en el discurso constitucional y en la ley de amparo. Y ojo, en el momento en que nosotros construimos una buena defensa legal, debemos de ubicar si vamos a pedir protección de derechos humanos sustantivos o protección de derechos subjetivos, porque de eso va a depender nuestra argumentación y nuestra justificación. Y estoy hablando en demanda, sí, contestación de demanda, contestación de reconvención, escrito de reconvención, escrito de alegatos en un juicio de origen. Ojo, no estoy hablando del juicio de amparo, ¿sí? No pierdan de vista eso. ¿Qué hacemos al día de hoy los civilistas? ¿Cómo al día de hoy nosotros construimos una excelente defensa legal de derechos humanos? ¿Qué hacemos? Identificamos el bloque de constitucionalidad que vamos a utilizar. ¿Y cómo está conformado nuestro bloque de constitucionalidad desde la perspectiva de derechos humanos? Bueno, nos dicen que ahora el bloque de constitucionalidad está integrado por la Constitución política, ¿sí?, que nosotros tenemos aquí en nuestra territorialidad, nuestro marco internacional en donde vamos a manejar diferentes categorías. El discurso internacional maneja lo que es los instrumentos jurídicos idóneos en protección de derechos humanos, como es la Carta Internacional de Derechos, aquí se las voy a poner. Categoría primera, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Categoría segunda, tenemos todos los pactos específicos que vamos a utilizar en relación a los derechos humanos. Aquí yo nada más hice la selección de lo que nosotros manejamos en materia civil. Sí, vemos aquí, obvio, de cajón la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y vemos en la tercera categoría ya lo que son otros instrumentos internacionales que al día de hoy la Suprema Corte de Justicia ha declarado como el corpus juris del derecho internacional. Es decir, que aquella idea que empezamos a escuchar, que el bloque de constitucionalidad conforme al artículo primero nada más era la Constitución y los tratados internacionales que hubiera ratificado México exclusivamente en derechos humanos, y que en ese inicio, ustedes no me dejarán mentir, teníamos un listado de 137 tratados exclusivamente de derechos humanos. Eso no es cierto. Al día de hoy nosotros ¿con qué trabajamos? Con todo el marco internacional, con estas tres categorías en donde nosotros identificamos derecho sustantivo, donde identificamos nombre y apellido de derechos humanos. Y si nosotros en un escrito inicial de demanda señalamos nombre y apellido de un derecho humano, independientemente en qué tratado nosotros lo encontremos que sí tenga ratificado México y que no exclusivamente sea de derechos humanos, entra dentro de este bloque de constitucionalidad. ¿Qué más tenemos? Criterios orientadores. Excelentes documentos son los protocolos
que al día de hoy llevamos 8 que ha construido y ha generado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí los vemos, niñas, niños y adolescentes, personas, comunidades con perspectiva de género, personas migrantes, personas con discapacidad, orientación sexual, hechos constitutivos de tortura, proyectos de infraestructura y desarrollos, que este es el último del 2014. ¿Qué nosotros obtenemos de estos protocolos? Si bien la misma jurisprudencia ha dicho que nosotros no los podemos señalar en nuestros escritos, que nosotros aportamos nuestras promociones en un juicio de origen como marcos normativos, son excelentes fuentes de elementos argumentativos y de justificación para lograr precisamente la protección de derechos, ¿sí? Si alguien quiere saber doctrina, categorías, elementos técnicos, teóricos del discurso de derechos humanos, esta es nuestra fuente. Nosotros al día de hoy no podemos trabajar si no conocemos estos instrumentos. Luego entonces, ¿con qué más trabajamos? Y con esto termino. Hice una separación de lo que son derechos sustantivos y de lo que son derechos subjetivos. La misma Constitución, la ley de amparo nos hace esa división. Cuando nosotros pedimos la protección de derechos humanos desde el escrito inicial de demanda, si tienen nombre y apellido, los señalamos. Esos son nuestros derechos sustantivos. En todos estos marcos, categorías, en este bloque de constitucionalidad, de protección de derechos, nosotros los encontramos así, así los señalamos. ¿Dónde es la talacha? ¿Dónde es el trabajo que ahorita estamos haciendo? ¿Dónde es el lugar en donde nosotros estamos, nos insertamos en esta construcción del discurso jurídico de derechos humanos? En este rubro que es precisamente derechos subjetivos. ¿Qué dijimos que son los derechos subjetivos? Es el derecho de pedir. Es aquel derecho que yo creo que tengo, ¿sí? Pero que no lo tengo reconocido. Verbigracia. Cuando se viene esta cuestión de la reconfiguración en el Distrito Federal del delito del aborto, no existía como tal un derecho al uso del cuerpo. No existía. ¿Ustedes lo habían escuchado? El derecho a la libre maternidad. ¿Ustedes lo habían escuchado? No. Era un derecho subjetivo, no era sustantivo. El sustantivo y el que entró en ponderación fue el derecho a la vida. Ese sí tenía nombre y apellido en los marcos internacionales. Pero el derecho a la libertad, al uso del cuerpo y el derecho a la libre maternidad no existían con nombre y apellido. Eso se llama derecho subjetivo. ¿Qué sucede cuando entran a la ponderación de derechos? Pues lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia es que efectivamente la reconfiguración del delito, ojo, porque luego nos dicen, ¿verdad? Cuando estaba yo en Puebla me decían, ay, es que ahí en el distrito se permite el delito del aborto. Y yo volteaba, ¿cómo? ¿Cuándo se empezó a permitir el delito? No, aquí tenemos efectivamente en nuestro marco penal una figura que se llama aborto y eso es un delito. Pero antes, para que se configure, tiene que estar, ¿qué? En la 13ª semana, para que nosotros hablemos de la configuración de un delito. Antes, ¿cómo se llama? Interrupción del embarazo. Y la interrupción del embarazo no es un delito. Y está sustentado en el derecho subjetivo a la libertad del uso del cuerpo de las mujeres, a la libertad, a la libre maternidad. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nosotros hacemos los abogados y las abogadas postulantes al día de hoy? Le damos esas ideas a los operadores jurídicos, le damos esa construcción teórica y filosófica a través de los principios. Utilizamos todas las herramientas filosóficas, es decir, que ahora sí los filósofos salieron de la academia, ahora sí los filósofos están estrenando allá en tribunales, porque al día de hoy no podemos ser excelentes defensores de derechos si no conocemos los discursos teóricos en la praxis legal. En la presentación se las voy a mandar a quien esté interesado, les voy a dejar ahorita mi correo. Tenía ya la última parte, un minutito, maestra.
nada más les quiero indicar con qué trabajamos el Buscador Jurídico de Derechos Humanos, que es una herramienta básica para cualquier lego inexperto en búsqueda de marcos internacionales. Entramos a la página de la Suprema Corte, aquí viene toda la descripción en cuanto a los vínculos a los que deben ustedes entrar. Llegan ustedes y nosotros con qué vamos a trabajar. Tenemos que identificar primero si la persona a la cual vamos a hacerle una defensa en materia civil pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, para que nosotros podamos identificar inmediatamente los marcos jurídicos que vamos a utilizar. Este buscador de derechos humanos nos va a remitir automáticamente a la Convención de Derechos Humanos, a la Convención Americana. Ahí nos va a hacer un despliegue de articulados, y lo más interesante es que en ese despliegue nos va a identificar los derechos, el derecho que estamos buscando. En este caso, uno de los derechos con los cuales también trabajamos mucho en materia civil es el derecho al debido proceso, ¿sí? Al día de hoy, es increíble cómo dentro del sistema positivo, del sistema dispositivo, un principio rector que era el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, ¿en qué consistía? Que cuando nosotros presentábamos un contrato de contenido que quisieran, prestación de servicios, un contrato de compraventa, lo que nos decían es que el clausulado, las partes se sujetaron al principio de la autonomía de la voluntad. Al día de hoy, ese principio de autonomía de la voluntad ha sido desmembrado por la perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos ahora en un juicio en materia civil y decimos, sí, efectivamente, mi cliente firmó este contrato, pero tiene cláusulas y tiene características de ser un contrato de adhesión. Por tanto, no se cumple la voluntaria, el principio de la manifestación voluntaria de las partes, porque no hubo un acuerdo consensual para lo que fue la elaboración de las cláusulas. Por tanto, entra en esta presunción, y desde la perspectiva de derechos humanos se están ganando asuntos precisamente porque se está declarando que el principio de autonomía de la voluntad ya no ejerce como antes lo manejábamos antes del 2011 de la reforma de derechos humanos. Con esto termino. Es increíble la cantidad de herramientas, jurisprudencia, marco internacional. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Ayudando al juzgado a que haga bien su tarea. Que tengan un excelente día. Le agradecemos mucho, maestra Olivia Ortega, por sus comentarios, y desde luego coincido con usted que es necesario para los operadores jurídicos, ¿no?, tener un marco teórico, ¿no?, un marco filosófico para poder ejercer de mejor forma, ¿no?, su práctica, que es tan compleja, pero que desde luego no olvidar que la teoría y la práctica no van de la mano. Muchas gracias. Y le entregamos un reconocimiento de parte de la División de Universidad Abierta por su participación y un pequeño obsequio. Muchas gracias a todos. Perdón, no sé si haya preguntas. O en todo caso, sí, es lo que les iba a proponer, que les proporcione la profesora su correo y ahí podrían intercambiar información, o si tienen alguna pregunta, por cuestiones de tiempo, porque sigue otra conferencia. Mi correo es Veiga derecho.unam.mx. Con mucho gusto les voy a pasar la presentación. ¿Perdón? Sí, es derecho.unam.mx. Muchísimas gracias. Gracias.